Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar MySQL con Django, pero en esta ocasión utilizando XAMPP. Así que comencemos. Lo primero que deberemos de hacer es irnos a nuestro entorno de desarrollo. En mi caso es Visual Studio Code. En una terminal nueva haremos lo siguiente. Como primer paso crearemos un entorno virtual. En caso de que no tengas instalado VirtualBEM, harás lo siguiente. En Linux harás pip install virtualenv. Este comando lo dejaré en la descripción, igual que todos los que utilizaremos. En caso de Windows, harás pip install bemv. Normalmente Python en Windows ya lo trae preinstalado, así que no te deberás de preocupar, pero en caso de que no, lo instalarás. Ahora creamos nuestro entorno virtual con Py o Python 3 en Linux y Mac, -m, bemv con un nombre bemv. Damos un enter y esperamos a que se cree nuestro entorno virtual. Esto es una práctica muy aconsejable en programación, así que lo deberías de hacer. Limpiamos nuestra terminal una vez se haya creado la creación de nuestro entorno virtual con control L, y para activarlo en caso de Linux y Mac será con source bemv bin activate. Esto será en caso de Linux y Mac, pero como estamos en Windows lo haremos de otra manera. Lo podemos hacer de la manera normal, o sea, punto, slash invertido, bem, slash invertido, script, pero esto puede ser que sea muy tedioso. Así que haremos lo siguiente, daremos bem o solo b, daremos un tab y se autocompleta. Script con una S daremos un tab y se autocompleta, y una A de activate daremos un tab y se autocompleta. Así que damos un enter. Ahora limpiamos la pantalla y una vez dentro de nuestro entorno virtual haremos lo siguiente. Primero haremos con pip install Django. Instalaremos Django. Damos un enter y esperamos a que se instale Django. Esto no suele tardar mucho ya que pesa muy poco y es muy liviano. Y en caso de que nos salga este warning, lo ignoramos ya que simplemente es una advertencia de que tenemos una versión desactualizada de pip. Limpiamos la pantalla y volvemos a hacer pip install MySQL o MySQL client. Lo instalamos, ya que esto nos ayudará para que Django entienda la conexión de MySQL con Django, así que le damos un enter. Todos estos comandos los dejaré en la descripción. Aquí igualmente nos aparece el mismo warning, pero pues por el mismo motivo, así que lo ignoramos, damos un control L y listo. Una vez tengamos instalado eso, ya podemos crear nuestro proyecto de Django, así que damos un Django-admin start project y el nombre del proyecto. En este caso le pondré tutorial-YouTube. Damos un enter y automáticamente se crea nuestra carpeta aquí. Se creará la carpeta contenedora del manage.py y del módulo tutorial-YouTube. Ahora ingresaremos a la carpeta contenedora. Con un cd tutorial daremos un tab para que se autocomplete y como pueden ver se autocompleta tutorial YouTube. Daremos un enter y ya estamos dentro de la carpeta, dentro de la terminal. Aquí haremos un Py o Python 3 en Linux y Mac, manage.py, run server. Daremos un enter y automáticamente está corriendo nuestro servidor. Se nos crea una base de datos SQLite 3, la cual la vamos a sustituir en un momento. Y si nos vamos a nuestro navegador de desarrollo, en mi caso es Firefox, daremos un localhost 8000 y como pueden ver está funcionando nuestro servidor. Nos vamos a Visual Studio Code, daremos un control C para terminar el servidor, limpiaremos la pantalla y ahora pasamos al siguiente paso. Paso número 2, instalar XAMPP. Así que nos vamos a nuestro navegador, escribimos XAMPP
Damos un enter, nos vamos al primer enlace o el segundo, descarga o el primero. Nos vamos al primero para entender cómo funciona esto en el enlace normal. Aquí nos podemos ir a descargas o aquí abajo nos aparecen las opciones. Si estás en Linux, escogerás esta. Aunque si estás en Linux, creo que ya sabes cómo instalar esto. En Mac aquí nos aparecerá la opción. En mi caso es Windows, así que le daré un clic y nos aparecerá esta opción de que nos dice: genial, tu descarga debería de empezar automáticamente. Si no es así, haz clic aquí. Así como en mi caso, no me descargó nada. Hasta ahorita comenzó la descarga, así que hay que esperar un cierto tiempo para que empiece la descarga. Pesa 147 megabytes, así que esperaremos un momento. Una vez completada la descarga, le damos en abrir archivo. Ya podemos cerrar esta ventana y esta otra. Esta dejémoslo aquí, ya que aquí es donde veremos nuestro trabajo. Nos aparecerá la ventana de que si queremos instalarlo, le damos que sí. En este caso probablemente no lo hayan visto, ya que OBS no detecta esa pantalla por seguridad. Y nos aparecerá lo siguiente que están viendo por aquí. Aquí nos aparecerá este aviso, le damos que OK y ya estaremos dentro de la instalación. Le damos Next. Aquí dejamos todo tal cual. Si tú quieres quitar algo, lo quitas, pero es bajo tu propio riesgo, ya que esto probablemente después nos sirva. Le damos en Next y aquí dejamos por defecto o lo podemos cambiar. Si lo dejamos por defecto, se instalará en la raíz del sistema, o sea, en C, XAMPP, y ahí se instalará. En mi caso lo cambiaré de disco, así que le doy en esta ventanita. Quito local C, me voy al disco local G y me voy a XAMPP, que yo anteriormente ya había creado una carpeta. Tú la puedes crear. Le damos aceptar y ya está casi igual, pero con una G en lugar de la raíz del sistema. Así que le damos en Next. Aquí seleccionamos el idioma, en este caso inglés. Le damos Next y le damos Next. Por último, se estará instalando automáticamente XAMPP. Ahorita solo es momento de esperar, ya que esta instalación probablemente puede que tarde un poco. Una vez terminada la instalación, que en mi caso duró como aproximadamente unos 5 minutos, nos aparecerá esta ventana. Así que aquí dejamos seleccionado esto para que se inicie XAMPP. Así que damos en Finish y esperamos a que se inicie XAMPP. En este caso ya inició. A partir de ahora empezamos la tercera parte del video. Así que lo primero que haremos es iniciar Apache y lo segundo iniciar MySQL. Así que damos un Start y empezará el proceso. Una vez haya iniciado estos dos, nos vamos a nuestro navegador y en una nueva pestaña escribimos localhost /php myadmin. Damos un enter y esto nos llevará a la página de MySQL de PHP myadmin, la cual será el host donde estará ubicada nuestra base de datos, el cual es 127.0.0.1. El tipo de servidor, el cual es MariaDB. En este caso estamos trabajando con MySQL, pero el motor que utiliza XAMPP es MariaDB, así que no hay ningún tipo de problema. Nos dirá si tenemos una conexión de servidor, en este caso no, la versión del servidor, en este caso es la 10.4.25 de MariaDB, el cual es el motor que utiliza XAMPP, así que no habrá ningún tipo de problema. La versión de protocolo, la cual es el 10, el usuario, el cual es root, y el conjunto de caracteres del servidor, el cual es UTF-8. Si nos vamos a cuentas de usuario, miraremos más información, como el nombre del servidor, el cual es localhost, el nombre de usuario y muchas más cosas, qué privilegios tienen, si tienen contraseña o no. Esto lo dejaremos tal como está. Ahora lo primero que haremos es en donde dice nueva, aquí a la lateral izquierda le damos un clic y nos llevará a esta página. Aquí creamos una nueva base de datos. Le pondremos como nombre Django Example. Le damos en crear, esto lo dejamos por defecto y hemos creado nuestra base de datos. En este momento está en blanco y la dejamos en blanco. Ahora nos vamos a Visual Studio Code. Aquí nos vamos a la carpeta módulo del proyecto, donde está ubicado el setting.py,
y aquí bajamos hasta la sección de Database. En esta sección la vamos a editar. Aquí en donde dice Engine, solo cambiamos lo que dice SQLite 3 por MySQL. Donde dice Name, eliminamos esto, ponemos comillas simples y ponemos el nombre que hemos colocado aquí a la base de datos, el cual es Django Example. Así que colocamos Django Example. Luego de la coma colocamos un espacio y pondremos la información que es muy importante. Primero colocamos dos comillas simples y ponemos user, todo en mayúscula. Dos puntos y aquí colocamos el usuario. ¿Qué usuario? El cual nos aparece aquí, donde nos vamos al inicio y en cuentas de usuario, el cual es root. Así que colocamos root. Damos una coma, damos un espacio, colocamos password, dos puntos, comillas simples y como en este caso, como podemos ver donde dice contraseña, dice no, así que no hay contraseña, dejamos esto en blanco. Colocamos una coma, damos un enter y aquí ponemos host. Aquí damos dos puntos, comillas simples nuevamente y aquí hay dos opciones, podemos colocar localhost o podemos colocar lo que nos dice aquí, 127.0.0.1. En este caso lo colocaremos así, 127.0.0.1. Colocamos una coma, damos un espacio, comillas simples nuevamente y ponemos port. Este será el puerto donde se ejecutará. Este puerto lo encontramos en la aplicación de Champ. Aquí como podemos darnos cuenta dice 3306. Así que colocamos 3306. Damos un control S y listo. Ahora podemos venir aquí y ejecutar py o python 3 manage.py run server. Lo ejecutamos y como puedes ver está funcionando correctamente. Si nos vamos acá y le damos recargar, funciona correctamente. Pero aquí nos está diciendo la advertencia de que la base de datos no se ha cargado ni la aplicación de admin, ni out, ni content types, ni session. Y para eso necesitamos ejecutar python manage.py migrate. Así que hacemos lo siguiente, damos control C, control L para limpiar la pantalla, py o python 3 manage.py migrate. Así que solo colocamos este comando, damos un enter y listo, toda la base de datos está migrando. Ahora solo esperamos cierto tiempo, que esto puede tardar cierto tiempo. Y como pueden ver, todo está diciendo ok y listo. Ahora si damos un run server nuevamente, ya no nos tira la advertencia y tenemos conectada nuestra base de datos con MySQL. Si nos vamos a la base de datos aquí en phpMyAdmin, nos vamos a Django Example. Como puedes ver, ahora ya tenemos todas las nuevas tablas, la cual es out group permission, out user, etc. Luego de esto ya podemos seguir trabajando en nuestro proyecto. Si en caso quisieras que esto lo haga en producción, o sea en un servidor real, déjamelo en la caja de comentarios y yo realizaré el video. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya agradado, espero te haya funcionado y espero verte en una próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.